Palabras más, palabras menos. Educación y deporte. Ya los griegos tenían a la educación y al deporte muy ligados, desde suspender guerras por las Olimpiadas o Platón poniendo a la gimnasia como fortalecedor del carácter y la disciplina. En los días de este siglo XXI, toca vivir, vemos qué lejos se encuentra la educación de esa farándula mediática que se ha transformado el deporte. Cada vez importa más lo que hay alrededor del deporte y cada vez importa menos lo que hay dentro de la educación. La cultura del deporte. ¿Es educación? ¿Se transmiten valores? ¿Es un tipo de educación no institucionalizada? Vamos a escuchar audios, primero de Darío Stanraiver y luego de Pep Guardiola, repensando un poco también no solo el deporte, sino a la educación y cómo la sociedad lo ve. Bueno, acá estamos en Lo Inactual, segundo bloque. Vamos a hablar de fútbol, algo empezamos a hablar. Es espejo de la sociedad el fútbol, perdón, o circo romano, ¿no? Y tal vez para empezar a romper con esa dicotomía, vamos a pelearnos contra la metáfora del espejo. Les cuento que la semana pasada, el día martes, creo, estuve en la ex ESMA en un encuentro que organizó Claudio Morresi, ex secretario de Deportes de la gestión anterior y que hoy es un militante activo por los derechos humanos y el deporte, con la periodista Ángela Lerena. Hicimos una mesa que estuvo, la verdad, muy interesante, debatiendo un poco la relación entre el deporte, los derechos humanos y la mercantilización, ¿no? Y algunas de las ideas que quiero expresar ahora surgieron un poco en esa mesa. Me atraganté, perdón. Primero, pelearme con la idea del fútbol como espejo de la sociedad, ¿no? Digo, pero ¿por qué me peleo? Porque no creo en los espejos, como les decía antes. Uno ve en el fútbol lo que quiere ver para justificar lo que quiere que se vea en la sociedad. Entonces, eso es lo que yo pienso. Si queremos ver violencia en la sociedad, buscamos eso en el fútbol y ponemos como el acento en ese aspecto y no en el otro. O sea, pensemos que dentro de la multiplicidad de, digamos, fenómenos que se manifiestan alrededor de lo que en principio fue un deporte y hoy es claramente un espectáculo mediático impresionante, uno puede ver cualquier cosa. Ojo, uno puede ver cualquier cosa dentro de un aula también. Uno puede ver cualquier cosa dentro de una casa, de un hogar. Pero entonces a veces la metáfora del espejo increíblemente distorsiona al pretenderse a sí misma transparente. Porque en definitiva estamos siempre recortando en función de lo que necesitamos ver, ¿no? Es otra de las formas de la posverdad también, que es que uno sabe que está recortando, pero digamos como que se hace el idiota, ¿no? Y cree que más que un recorte es un abordaje donde realmente uno encuentra en lo micro lo macro. Lo que es arriba es abajo y toda esa paja hermosa como narrativa, pero en todo caso tomemos la distancia para decir, mirá qué buen cuentito que nos contamos para estar tranquilos o para creer que entendemos, pero bueno, siempre hay un hiato ahí. Siempre hay un agujero, ¿no? Un precipicio que no terminamos de, por suerte, de atravesar. Entonces, en vez de plantearlo como un espejo, a mí me interesa más plantear al deporte desde otro lugar, ¿no? Que es qué representa en tanto juego. ¿Por qué jugamos los seres humanos? O sea, está por un lado la metáfora del juego como lugar de algún modo de reconciliación con lo infantil, con lo improductivo. Tiene hasta un efecto emancipador el hecho del juego, ¿no? Pero al mismo tiempo, el juego puede ser visto como una especie de ayornamiento de vínculos entre los seres humanos más violentos. Como que lo que hace el juego es debilitar, y déjenme que use este término que viene de otro lado, secularizar las antiguas batallas y entonces incorporarlas a una especie de, digamos, espacio cerrado donde nunca se llega a la peor consecuencia que se podría llegar. Quiero decir, a veces uno
puede pensar que en el fútbol lo que estamos haciendo es canalizar, sublimar ese instinto de violencia que también nos constituye como seres humanos. Y entonces, en vez de pegarle una trompada a alguien por la calle, vas a la cancha o prendés la tele y empezás a gritar para que tus 11 representantes, que vienen a hacer algo así como una faceta propia puesta en juego en ese equipo del que te sentís parte sin hacer una mierda, ¿no? Porque uno está ahí gritando, ¿sí? El otro día yo estaba viendo el partido de mi equipo de Estudiantes de La Plata y lo que hacía era como, hacía fuerza para que vayan para adelante, ¿no? Y para que le peguen a la pelota. Y yo decía, qué estupidez, ¿por qué pensar que esta fuerza puede tener un impacto? Pero uno siente que de algún modo esos representantes están conjurando ese instinto de violencia, de triunfo, llámenlo como quieran. O sea, a esta altura es innegable que lo humano en tanto animal también tiene un aspecto violento que se pone en juego en la relación con el otro. Incluso violento, si quieren, hasta inconscientemente, en la relación con un otro, que es una relación de diferencias, donde los intereses entran en pugna. Ahora, esa relación de violencia, digamos, el juego la conjura, la sublima. La sublima hasta que el pacto se rompe y entonces tiran a un tipo de una tribuna, como acabamos de explicar. Ahora, fíjense qué loco, no lo tiraron. Digo, el motivo que está detrás de cómo han matado a este tipo no era un motivo estrictamente de la identidad futbolística. Pero el marco que generó su muerte sí tuvo que ver con eso. Entonces, ahí es como que se rompe el pacto, porque se supone que yo al equipo contrario le quiero ganar, lo puteo, defiendo a los míos, pero que hay un punto donde la cosa no llega a mayores. Como no llega a mayores, se logra sublimar ese instinto de violencia. Ahora, cuando llega a mayores, entonces el juego no tiene sentido. Ahí sí el fútbol ya deja de ser un mecanismo de sublimación para convertirse directamente en otro lugar más donde se genera la violencia. Hay una famosa... esto tiene que ver, con el deporte, ¿no? A ver, el deporte competitivo. Perdón para todos los líricos de todos los deportes. Yo no entiendo qué es el deporte competitivo, sino una competencia donde unos ganan y otros pierden. O sea, ¿por qué el ser humano creó la competencia deportiva como algo tan propio? Evidentemente ahí está puesto en juego algo de lo que somos, con esta sublimación que me parece clave, pero digamos, esto es lo que prende. Nadie va a ir al Luna Park a ver a jugadores de fútbol haciendo jueguitos y ver quién hace más jueguitos. O en todo caso, te copa si hay una competencia para ver quién es el pelotudo que hace más jueguito que el otro. Pero si no hay competencia, no hay identificación. Digo, lo paradójico del fútbol es que te identificás en pos del triunfo, pero esa identificación que por un lado muestra lo peor del ser humano, que es la necesidad de, digamos, derrotar al otro, al mismo tiempo sirve como barrera para que esa violencia no se plasme. Entonces, en vez de matarnos en la calle, vemos a 22 tipos matándose entre sí. Porque, perdón, todo el mundo disfruta, además de un gol, un quite o una patada. Y más cuando se empieza a enervar el partido. Y quiero decir algo peor, que es todo el aspecto, dos cosas peores. Por un lado, hay mucho ensalzamiento en el fútbol acerca de lo que es los valores comunitarios que se generan, ¿sí? Tipo jugar en equipo, los más grandes que enseñan a los más jóvenes. Me contaron la otra vez una anécdota de un exjugador de Estudiantes, Patricio Hernández, que decidió ir a jugar a Estudiantes porque él vivía en San Nicolás, donde paraban los micros de los equipos cuando iban para el interior, y entonces veía que se bajaban los equipos y que el único equipo que cuando se bajaba trataba bien a los mozos y decidían pagar su propia bebida cuando tomaban una gaseosa de más eran los de Estudiantes. Entonces el tipo dijo, bueno, esto es otra cabeza, ¿no? Algo que los que somos hinchas de Estudiantes nos enorgullecemos. Ahora, uno es miembro de un equipo con todos esos valores, ¿para qué?
para destruir al otro. O sea, al mismo tiempo que se fomenta entre los propios valores, digamos, de apertura, al final, si eso tiene que ver con la destrucción intensiva del otro, bueno, otra paradoja más. A mí el fútbol me produce esa dualidad. O sea, me produce dualidad. Por un lado me afecta, me parece, me toma, me fanatiza, y al mismo tiempo que estoy fanatizado digo, no puedo ser tan idiota de estar fanatizado con toda esta estupidez, este circo, esta mentira, esta mafia. Pero no es que agarro esa conciencia de mafia, la dejo de lado, es como que me inyecto, ¿no? Y digo, bueno, ahora voy a disfrutar. No, primero el fútbol no lo disfruto, lo sufro, por eso habla de mi identidad. Y al mismo tiempo me parece que se juegan las dos cosas al mismo tiempo. Yo he aprendido. Yo la herramienta más educativa que yo he tenido ha sido a través del deporte. Ahí he aprendido a aceptar la derrota, a aprender que otro es mejor, a levantarme después de no haber hecho bien las cosas, de esforzarme para hacerlo mejor, de que mi compañero es mejor que yo, de que el que manda diga hoy no juegas, hoy has hecho un comportamiento mal educado, por tanto hoy no vas a participar. Todos esos actos de las relaciones, a mí me la ha dado el deporte. Ha sido tu educación. Me ha sido mi educación, me la ha dado el deporte. Pero no de manera, es así, no, de verlo, de compartir. Por eso los deportes de grupo tienen un punto mucho más potente que los individuales, en el sentido de que al final me tengo que relacionar. Yo he aprendido de que yo hoy ahora me esfuerzo por ti, pero es que mañana yo sé que este hará un esfuerzo para mí para conseguir un objetivo. Y encima es un objetivo lúdico, de placer, de sudar, de poder, de poder eso, jugar. Hemos quitado la palabra esa jugar, que nosotros al final jugamos. Nosotros jugamos cada día. Claro. Yo juego a través de imaginar, de soñar qué veré luego, y los jugadores están jugando cada día. No hay ni un ejercicio que no haga con un balón, ni uno. En nuestro equipo no hay ni un ejercicio que no haya con la herramienta más importante, que es el balón. Y están así, y les tiras el balón y van como locos. Como perros al hueso, igual, lo mismo. Quizás también sea un juego de equipo, la educación, de equipos de docentes, administrativos, auxiliares de servicio, estudiantes. En este siglo XXI, que no deja de mostrarnos individualidad, una sociedad conectada por la tecnología, pero aislada entre sí, quizás sea esa la tarea de la educación, el poder de cohesionar a la sociedad y romper esa división. Quizás es una manera de ver también que la educación puede llegar a ser un juego de equipo. El Estado-Nación Ejemplar, por Sebastián Walsh. Es un mundo distinto, pero parecido a este. Existe una suerte de comunidad en donde hay muchos estados-naciones. Los hay regionales, nacionales y hasta internacionales, con sus distintas organizaciones, que llevan adelante el buen andar de estas sociedades. Hay un poder judicial que sostiene el orden, el cual va de la mano de un segundo poder, el legislativo, y el tercero de los poderes es el ejecutivo, que se maneja dentro del Estado. Estos estados tienen dimensiones prefijadas. Estas pueden ir de 90 por 45 metros hasta de 120 por 90 metros. Las leyes son creadas por el poder legislativo y judicial, y también se crean funciones para cada uno de los habitantes. Para que este estado perdure en el tiempo, necesita de la templanza general de estos ilustres ciudadanos. Ciertamente, algunas de estas personas tienen más clase artística, formando así una aristocracia del buen pie. Sin embargo, existen también aquellos que a base de ese esfuerzo y vigor mantienen un equilibrio entre las dos castas que existen en esta sociedad, la aristocracia del buen pie y los obreros incansables. Ellos dos funcionan a la perfección cuando cada uno cumple con su estricta función. Claro está que, líneas atrás lo dice, se necesita que más allá de las posibilidades de cada uno, siempre se tenga la templanza necesaria para no crear conflicto entre esas dos clases. Uno de los integrantes puede ser malo en el cumplimiento de su función, pero si los demás se dan cuenta de que se está haciendo el mayor esfuerzo por mejorar, se sostiene en base al compañerismo, para que nadie se sienta herido en su honor y no se generen conflictos que perjudiquen el buen funcionamiento de este Estado. Para mantener la paz entre ellos, los que rigen y mandan crean encuentros donde se baten a duelo dos estados. Esto hace que se enfrenten y la batalla sea bajo estrictas reglas. Hay tres resultados para estos enfrentamientos.
victoria, empate o derrota. Cada uno actúa distinto ante estos 3 resultados, pero deben mantener la calma, porque siempre existe la posibilidad de revancha. La duración de estos duelos son de 90 minutos, 2 tiempos de 45 minutos, y algunos se llegan a definir mediante un alargue de 30 minutos más, dividido también en 2 tiempos, pero de 15 minutos. Algunos ciudadanos pueden ser observados en su conducta y si continúa con su mal andar dentro de esta sociedad, puede llegar a ser desterrado de la misma. Esto se da cuando un habitante de cualquiera de las 2 castas se vuelve corrompido ante un despropósito propio o ajeno y tiene una conducta lamentable. Estas conductas pueden llegar a dañar a un habitante de otro estado o el no cumplimiento con el reglamento establecido por el Poder Legislativo o Judicial. Así pues, concluimos en cómo puede funcionar bien esta sociedad, donde cada uno cumple su función a la perfección. Se pueden llegar a los logros más grandes para unos ciudadanos, la gloria eterna. Esa gloria que no funciona individualmente, sino que tiene que ser colectiva, para que todos los ciudadanos sean felices. Habría que tener más en cuenta a estas sociedades. Ellas nos enseñan a trabajar en equipo, a conseguir nuestros logros, a fomentar la amistad, a conocer ciudadanos de otros estados y, si la oportunidad y la suerte lo dice, pueden compartir un asiento en un poder ejecutivo ajeno y lograr un mejor funcionamiento de Estado para alcanzar esa meta común, ser felices. En fin, existen muchas maneras de ver lo que estoy escribiendo. Es sobre uno de los mundos más lindos, el del fútbol. Palabras más, palabras menos. Desde el Centro de Estudiantes del IFD de la Costa, les mandamos un abrazo muy grande a todos. Que pasen bien. Palabras más, palabras menos.